open places of speculation. Okay. Open places of speculation, closed translation types, and the fiction of lockdown. So, Sylvia, we have an hour and a half, and I think that will be more than enough because, as you know, there's going to be only the three of us, only 3 speakers. So I think we have plenty of time. It's around half an hour each. Sylvia, whenever you want. Okay, good morning to everyone. Thank you for being here, for listening us. I apologize because I wrote my paper in English, so I will be translating from English, but all the slides are in English. I'll try to speak slowly as María Inés said. Okay, the name is in Spanish, Perspectiva Teórica con algunos ejemplos. Inicialmente, queremos subrayar que la cuestión más importante para una semiótica de la cultura tiene que ver con nuestro cerebro, nuestros lenguajes, nuestros textos artísticos y, por supuesto, la complejidad de nuestras culturas, tanto en una perspectiva sincrónica como diacrónica. En este complejo universo podemos situar la categoría teórica de explosión. Escrito en los últimos años de su vida, el libro de Lotman, Cultura y Explosión, en español se tradujo antes que la versión inglesa, se tradujo en 1999, deviene un testamento científico en el cual él nos invita a pensar sobre la dinámica de las culturas y los periodos de grandes cataclismos sociales que modifican de una manera impredecible la estructura del pensamiento humano y también la estructura de la vida cotidiana a lo largo del mundo. Como última producción que tiene gran importancia en el campo intelectual latinoamericano a principios del siglo XXI, estas contribuciones lotmanianas devienen un paradigma relevante para entender las consecuencias de las grandes crisis políticas y económicas experimentadas en el Cono Sur, atendiendo o teniendo en cuenta los cambios súbitos en los sistemas culturales. Actualmente, estos principios teóricos nos ayudan a pensar también acerca de la condición, o lo que nosotros llamamos la condición pandémica. La COVID-19, la pandemia de COVID-19, ha provocado una explosión, en términos de Lotman, en la cultura actual y a lo largo del mundo, o en todo el mundo. En una entrevista muy interesante, Jorge Lozano dice que, bueno, acá el pobre Jorge lo traduje yo, porque realmente el original es en español. Dice que vivimos en un momento explosivo, que nuestra vida cotidiana se ve como excepcional, que es un momento casual, impredecible, que hace que cualquier casualidad salte y que coloca al futuro en un espacio de posibles estados en el que se leen al menos 2 pasiones: el miedo y la espera. Para analizar la cultura en una perspectiva lotmaniana, esto implica pensarnos solo en un solo modelo de comunicación o de una modelización para cada tipo de texto cultural, sino también entender que la multiplicidad de los códigos retóricos ocurren simultánea, integralmente, de manera compleja, y operan en diferentes niveles de las intersecciones culturales. En The Universe of Mind,
nosotros manejamos la versión inglesa. Lodman dice que, acá lo leo directamente en inglés para no cometer errores de traducción, the history of the culture of any population may be examined from 2 points of view. Firstly, as an immanent development. Secondly, as the result of a variety of external influences. Furthermore, and taking into account the aforesaid, it follows that any isolated examination of either immanent movement of such influences inevitably creates a distorted picture. The complexity does not, however, lie in this factor, but rather in the fact that any intersection of systems sharply increases the unpredictability of future movements. The case where an external intrusion leads to victory over one of the colliding system and suppression of another is far from characteristic of all such events. Sufficiently frequently, the collision produces a third, fundamentally new phenomenon which is not an obvious, logically predictable. Un poco compleja la expresión, pero muy importante teóricamente. We are talking, perdón, sigo en español. Estamos hablando de textos que circulan en una cultura, que hablan el lenguaje de esa cultura, aún en diferentes códigos, diferentes tópicos y retóricas, y también en encuentros o colisiones. Los ejemplos que traemos son particularmente adecuados para hablar de la cultura argentina en este explosivo momento del mundo. No estamos fuera de la realidad económica del mundo que luce, o que parece, o que se presenta, perdón, devastadora. La pobreza ha aumentado, se han perdido muchos trabajos, muchos negocios han cerrado y la destrucción ecológica no se ha detenido, aunque parezca otra cosa. Los diarios nos ayudan a encontrar algunos ejemplos interesantes acerca del modo en el cual los lenguajes de la cultura tratan de dar cuenta de esta nueva y explosiva condición pandémica utilizando metáforas, un modo creativo de referirse a esta novedad. Tenemos que recordar que Lodman nos dice que la retórica es un mecanismo de traducción, más concretamente un mecanismo de generación de sentido, meaning generation mechanism. La retórica, dice, es lo que hace posible para el texto de una lengua para ser adecuadamente expresada en otra. Porque los resultados no son traducciones precisas, sino equivalencias aproximadas, determinadas por el contexto cultural, psicológico y semiótico común a ambos sistemas. Este tipo de traducción aproximada, ilegítima, imprecisa, es uno de los más importantes desafíos de cualquier pensamiento creativo. Actualmente, nuestros lenguajes deben crear nuevas palabras o adaptar viejas expresiones como un fenómeno de resignificación o de traducción que habla sobre la pandemia. Y, como Lodman dice, los cambios sociales siempre están buscando un nuevo lenguaje, porque es imposible agotar la realidad que recién está siendo conocida. Voy a traducir algunos ejemplos de diarios argentinos de 2020 y 2021,
aún sabiendo o aclarando que la traducción de las metáforas es uno de los casos a los que Lotman hubiera llamado imposible, o como se suele decir, lost in translation. Todas estas expresiones refieren a un momento explosivo de la cultura. Ahí ustedes tienen en pantalla dos expresiones, ¿no? Rusia y Europa se vuelven a sacar chispas por la Sputnik 5. Y el otro dice, atados a la vacuna, los sectores que más dependen de la inmunización. Leo otros que no van a tener ustedes en pantalla. Es una explosión en el corazón del mundo, el misterio del sufrimiento y la maldad. Estamos viviendo en un estado virtual de hibernación. Estamos caminando por un sendero lleno de trampas. Hay una sola cosa que parece causar miedo. Estamos enfrentándonos a un cisne verde de miedo. Es una tercera guerra mundial sin balas. Oh, Dios, para este monstruo. Nosotros nos cuidamos como en una caja de vidrio. El gobierno aplica la teoría de las ventanas rotas, bueno, en la que leímos recién, atados a la vacuna, y Rusia y Europa otra vez se vuelven a sacar chispas por la Sputnik V. En un orden estético, o sea, ese orden que corresponde a una mirada artística, podemos mencionar, ustedes las tienen ahí abajo, la belleza es un refugio, Gachi Jasper, es el mundo el que ahora descansa, Guillermo Cuitca. Tenemos que atar la luz a la cintura de la lengua, Rodrigo Balam. Bueno, un poco complicada esa última metáfora, pero tal vez habría que ver el contexto poético. Como ejemplo, voy a prestar especial atención a un artículo que se titula La ciudad que dejó de ser feliz. Ahí está la traducción al lado. Es del verano, de enero de este año. En Argentina, la feliz, o sea, la ciudad que dejó de ser feliz, la feliz, significa, esto significa la ciudad que dejó de ser feliz, es una, bueno, María Inés sabe bien porque vive justamente ahí, es una ciudad costera de turismo, famosa por el turismo, por los teatros, por los casinos, por los visitantes del verano, una especie de equivalente de Las Vegas, Argentina. Y el artículo es catastrófico, porque habla de una ciudad cerrada, de un presente penoso, de un febrero al cual todos temen como si una explosión hubiera ocurrido. Todas estas metáforas hablan sobre algunas formas de la realidad, prácticas, imaginarios, afectividades, ideologías, que prestan atención al momento en el que una cultura se está transformando a sí misma. Y nosotros, para decirlo con metáforas de la vida cotidiana, estamos viendo qué sucede frente a nuestros ojos o bajo nuestros pies. Esas son dos metáforas muy de la vida cotidiana dichas en español. Tendríamos una última pregunta. ¿En qué momento estamos nosotros ahora? En términos de lo que Lotman llama la lógica de la explosión, estamos en la segunda fase. Recuerden que Lotman habla de 3 momentos. Un estadio en el que se desarrollan nuevos lenguajes, nosotros los reconocimos citando algunas metáforas,
Un momento en que se busca un cierto equilibrio, como deteniendo el movimiento general, como Lotman dice. No estamos choqueados, estamos esperando, más bien esperando ansiosamente. Tratamos de creer en la ciencia, en las vacunas, y esperamos un buen comportamiento de todos los gobiernos del mundo, un buen desempeño de todos los movimientos del mundo, los gobiernos del mundo. Para describir lo que está pasando ahora y la manera en que es posible pensar este fenómeno, que no era predecible lógicamente, como Lotman dice, su idea de explosión es perfecta. Como escribimos en otro texto, esto es un cataclismo cultural, económico y social que modifica las estructuras del pensamiento humano, de las prácticas y de los sentimientos humanos de una manera impredecible. Y nosotros encontramos por todas partes, aquí y allá, la palabra explosión, como si todo el mundo de golpe se hubiera vuelto lotmaniano. Muchas gracias. Thanks a lot. Okay, thank you. Thank you, Sylvia. Thank you very much. You're welcome. You're welcome. Okay. Do you think we can leave questions for the end of the panel? Is it okay? Sylvia, is it okay if we leave the questions? For me, it's perfect. It's Okay. perfect, Marina. Okay. Ariel, whenever you're ready. Thank you. Good morning to everyone. Give me a second. I'm trying to share the screen. Excellent. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En esta presentación, ¿se ve grande? ¿Ahí, Marina? Está bien. ¿Se ve? Se ve, sí, no es pantalla total. Ah. Creo que pantalla total es la pantallita y vas bien con la flecha. No, ahí, la de al lado. No, esa No, pero no me esa, deja. No te deja, ok. No. Ahí estabas parado, ahí, fíjate. ¿Ahí? Esa es. Perfecto. Bueno, en esta presentación voy a introducir algunos conceptos que Lotman presenta en su teoría tardía, principalmente en relación con lo que son el funcionamiento semiótico de las emociones colectivas, de las emociones sociales, ¿no? Un fenómeno que aparece en la semiótica de Lotman como una preocupación constante, y que lo ha trabajado de forma sistemática, por ejemplo, en lo que es la semiótica del honor y la gloria, en la épica rusa, en lo que es la confianza y la desconfianza en el orden religioso en el medioevo, en lo que es también la ambición en los juegos de cartas, a lo cual Lotman le dedica mucho porque piensa que es la pasión de las pasiones de la cultura rusa, y en el funcionamiento de la vergüenza y el miedo, dos de los mecanismos que Lotman piensa que son esenciales para el funcionamiento de todo sistema cultural. Habría que aclarar que, aunque estos tópicos no son temas centrales en el pensamiento de Lotman, aparecen de modo constante, principalmente en sus últimas investigaciones que están vinculadas con lo que son los cambios históricos y culturales, o sea, lo que se conoce como explosión, que Silvia ya comentara en la presentación anterior. Como bien sabemos, este concepto de explosión ocupa un lugar privilegiado en el pensamiento tardío de Lotman, y es una categoría muy efectiva para pensar las velocidades culturales en las que cambian los sistemas, produciendo modificaciones raudas y modificando toda la estructura de estos sistemas culturales. La semiótica, la explosión básicamente implica situaciones impredecibles
que no están gobernadas por las leyes de la probabilidad, y también propone una orientación metodológica propia frente a esos estudios multicenturiales y prolongados en el tiempo. Esto quiere decir que la explosión es pertinente tanto para pensar operaciones macroculturales como también situaciones específicas y micro a nivel cultural. De hecho, esto es específicamente lo que Lotman trabajó cuando estudió algunas figuras que las trató de pensar desde sus emociones y desde el modo en que estas rupturas de las emociones daban cuenta de todo un orden cultural. Lo hizo con el rol de las mujeres en la política, por ejemplo, con Juana de Arco y Catalina la Grande. Lo hizo con el surgimiento del despotismo y el absolutismo monárquico, por ejemplo, con Iván el Terrible. Y lo hizo en el encuentro de culturas, por ejemplo, en las batallas, en una figura mitológica como es el Berserker. Estas figuras que Lotman define como aquellas que se lanzan al fuego como una mariposa, son figuras del exceso, y permiten ver cómo un sujeto puntual es capaz de revelar una invariante normal, dice Lotman, en las culturas. Lo que hay que aclarar es que Lotman acá no está pensando las emociones desde un punto de vista psicológico, ni tampoco desde un punto de vista individual, sino que lo que está pensando es que aquellas emociones que se perciben culturalmente como impredecibles, excesivas y fuera de lo racional, ponen en cuestión complejas relaciones semióticas. Esto es, básicamente, la ruptura de aquellos códigos con los cuales las sociedades se modelizan y se organizan a sí mismas. De hecho, Lotman, esto es lo que estudia precisamente cuando trabaja en la Casa de Brujas, un fenómeno al que le dedicó bastante en sus últimos años de vida, para ver cómo la histeria y el miedo colectivo, de aquellas emociones que claramente se asumen como impredecibles, están revelando en realidad aquello que las culturas consideran normal bajo ciertas condiciones regulares. Esto es lo que básicamente Lozano dice, que también acá lo hemos traducido, a través de un evento histórico. Lotman lo que está tratando de pensar son las pasiones colectivas, y de esta forma ver también cómo las culturas, a través de ciertas expresiones emocionales, dan cuenta de ciertos cambios históricos mucho antes de que los sujetos sean capaces de ponerlos en palabras. Desde este punto de vista, muy general y muy introductorio, la semiótica de Lotman propone a la explosión de las emociones como un problema mucho más amplio, que es pertinente para pensar cómo las culturas se organizan a sí mismas en ciertos momentos, especialmente de crisis. Y creo que esta teoría permite pensar algunos casos particulares, como por ejemplo uno sucedido en Argentina, puntualmente, el año pasado. En verano del año pasado, antes de que la pandemia explotara, literalmente, antes de que la pandemia explotara, Argentina vivió un crimen que la conmovió profundamente. Ariel, Sí. ¿fue en 2020? Ah, sí, perdón, Sí. sí, perdón, discúlpame, fue en 2020. Nos parece ya que fue 2015, sí, pero en la fue prehistoria, en la prehistoria, exacto. Pero fue en el verano del 2020, de hecho fue semanas antes de que se empezara a anunciar el circulamiento más internacional del COVID-19. Fernando Báez Sosa, que es el chico que está en la primera imagen, un chico de 19 años, fue brutalmente asesinado por un grupo de otros 10 chicos de su misma edad, afuera de las puertas de un boliche, de una discoteca, y a la vista casi de un público amplio. Se presume que el conflicto inició con un pequeño encontronazo, un pequeño choque dentro del boliche, y el grupo de amigos, luego de que lo sacaran a todos de ese lugar, el grupo de amigos esperó a Fernando afuera y emboscó a la víctima. Fernando Báez fue ferozmente atacado mientras algunas personas filmaban, algunos
testigos filmaban, y una patada mortal en la cabeza terminó dando con su muerte, mientras los amigos se retiraban hacia un lugar de comidas rápidas a comer, se tomaron una selfie, que es la última imagen que aparece en la diapositiva, mientras la policía iniciaba las investigaciones pertinentes. Durante meses, el crimen de Fernando estuvo en el centro de las discusiones, tanto sociales como en los medios, ¿sí? Por lo menos hasta que el COVID apareció en la escena cultural. Pero no solo por el comportamiento cínico de los asesinos, sino también porque este grupo de amigos particularmente se caracterizaba por una práctica. Eran jugadores de rugby, rugby players, un deporte que, como sabemos, es conocido por su violencia extrema, y por justamente esto muchas preguntas aparecieron en estos debates sociales y mediáticos. ¿Era el rugby el problema? ¿Es el rugby un deporte que permite cierta violencia tanto dentro, pero también fuera de la cancha? ¿Podía este crimen ser considerado como un caso único o había algo más allí? La respuesta es por lo menos dudosa, porque en los últimos años Argentina está viviendo una serie de situaciones de explosiones de violencia, principalmente vinculadas a lo que es la violencia de género y lo que nosotros aquí llamamos femicidios, el asesinato de mujeres, que han ido acompañados también de otras formas de violencia, dentro de las cuales el rugby ha ocupado también un lugar preponderante, y ha habido muchas situaciones que han puesto de manifiesto o han hecho preguntar de algún modo si es que en el deporte este sucede algo en particular, y algo en particular con el estilo de masculinidad que construyen. Para dar algunos ejemplos rápidos. Unas semanas antes del crimen de Fernando Báez, un jugador de rugby uruguayo fue golpeado por otro en una fiesta electrónica y le quebró la mandíbula. Unos días antes, un grupo también de rugbyers argentino fueron denunciados por tomar fotos a chicas, fotos desnudas o en situaciones de encuentros sexuales, y publicarlas sin consentimiento. Entre 2016 y 2019, ahí hay algunos titulares en la pantalla de estas noticias, hubo muchas cantidades de situaciones en las cuales miembros de un equipo golpeaban a otros, o jugadores de rugby golpeaban a personas por cuestiones de orden sexual, económico o social. Incluso hasta el punto de golpear gente en situación de calle. Homeless people sería el término apropiado. Lo que da incluso de celebrar y de festejar estas cosas en las redes sociales, como también hacían los asesinos de Fernando, que luego de golpear a alguien o de algún enfrentamiento con alguien, publicaban en sus redes sociales, en Twitter, los acontecimientos, lo que hacían. Estas situaciones, lo que nos lleva, digamos, básicamente a preguntar es cómo explicar de algún modo estas situaciones que son de todos contra uno, ¿no? Y que se vinculan particularmente con este deporte. La semiótica de Lotman puede ofrecer algunas ideas para empezar a estudiar y a reflexionar este problema. Por un lado, estas situaciones son ejemplos efectivamente de lo que Lotman llamaría una explosión a la hora de pensarlo emocionalmente, principalmente por el modo en que los sujetos lo perciben, especialmente en relación con el tiempo, ¿no? De acuerdo a Lotman, esto refiere, y leo acá Lotman en inglés, the moment of explosion that is situated in the intersection at the past and at the future and appears as out of time. Esto quiere decir, básicamente, que estos sujetos en ese estado de violencia, en un estado de un presente pasional, dejan de contemplar las acciones del pasado, dejan de contemplar las acciones del futuro, también sus consecuencias a futuro, y se mantienen en un estado frágil temporal, donde todos los valores éticos y los códigos de coexistencia quedan suspendidos,
¿sí? Y esto es lo que en otros órdenes, como por ejemplo en la psicología, se suele llamar como emoción violenta, o la naturaleza violenta de la emoción, que tiene que ver con un carácter impredecible e intenso, dicen los especialistas de psicología, que produce un quiebre en el balance psíquico de aquellos que pasan por esta emoción, como una suerte de exaltación de los afectos, de inhibición de las funciones intelectuales y de la reducción de los frenos inhibitorios, ¿sí? Claro que Lotman no lo pensó específicamente en estos términos, pero las figuras que él analiza y los casos que él analiza dan cuenta de esta ruptura que es básicamente una explosión irracional, ¿sí? Y esta explosión irracional, particularmente acá, se suele asimilar a lo que es el comportamiento animal y en estas situaciones de violencia en relación al rugby, a un tipo de comportamiento animal en particular, que es el comportamiento de la manada. De hecho, los medios argentinos constantemente insistían con la metáfora de la manada, describiendo al asesinato como resultado de un asesinato en manada. De hecho, ahí en una de las diapositivas está una de las noticias de los diarios. E incluso describían a los miembros de este grupo en términos también metafóricos de la manada. Por ejemplo, en uno de los diarios citan que Máximo Thompson, uno de los asesinos, era el alfa de la manada, el alpha boy of the pack. Incluso en las investigaciones policiales se determinó que el comportamiento que estos chicos tenían se asimilaba mucho al de una manada. Mientras algunos golpeaban a la víctima en el suelo, otros frenaban a quienes intentaban detenerlos y algunos tomaban fotografías y filmaban la situación. Había un comportamiento muy organizado en este crimen, pese a ser a ser considerado como una explosión de emociones. Había algo muy organizado y que se vio también luego, una vez que fueron capturados y puestos a disposición de la justicia, cuando estos amigos realizan también un pacto de silencio a través del cual no hablan absolutamente nada del crimen, y juntos también en los primeros días culparon a otro chico que se encontraba a kilómetros de distancia para poder distraer las investigaciones. Esta idea particularmente de manada, de explosión en manada, de comportamiento en manada, introduce otra variable que merece ser atendida también desde la perspectiva de Lotman. Lotman pensó que la manada, puntualmente, es un tipo de comportamiento posible dentro del humano, y lo definió como cuando un cierto grupo de personas, sin importar la situación, se comportan exactamente igual, ¿sí? Y automáticamente uno selecciona la misma acción que realiza el otro dentro de un conjunto muy estereotipado de acciones posibles, ¿sí? Esta es la lógica, por ejemplo, de los ejércitos, de las hermandades y también, claramente, de los deportes como, por ejemplo, el rugby. Y aunque Lotman considera que no todo comportamiento humano puede ser pensado en términos de una manada, hay ciertas constantes semióticas que él logra identificar y que le permiten considerar a la mentalidad de manada como un paradigma que permite explicar básicamente un tipo de oposición muy particular que se da entre el nosotros y el otros, que como sabemos, esto es una de las premisas básicas en el funcionamiento de la semiótica de Lotman. El problema es que Lotman piensa que este tipo de comportamientos lo que hacen básicamente es poner en cuestión aquella idea que tenemos de la libertad humana. Porque lo que piensa es que en estos conjuntos, en estos grupos, de algún modo la individualidad, la libertad individual de los individuos es restringida. Como una tendencia semiótica, la manada significa la unificación en una masa casi indistinguible,
que es un grado extremo de lo que sería el nosotros, piensa Lotman. Y esto no quiere decir que la individualidad no ocupe ningún lugar, sino que el sujeto individual, las expresiones individuales, solo importan en la medida en que sean irrelevantes, que no afecten al funcionamiento total del grupo. En este sentido, lo que sean los gestos, las prácticas, la forma de vestir, el lenguaje y todo lo que haga la unidad debe ser respetado. El cuerpo se vuelve un solo cuerpo, una sola corporalidad, y esto también es algo que ha pensado sistemáticamente las teorías etológicas, por ejemplo, como la de Tomasello, que piensan que bajo la explicación canónica de la socialidad es más fácil cuando se actúa en grupo. Es decir, esta unificación facilita la actuación. Lo que es interesante también en la propuesta que hace Lotman, en este intento por desmitificar y desnaturalizar esta idea de manada, es que en realidad por detrás de este funcionamiento de manada lo que se producen son culturas mismas, es decir, conciencias supraindividuales que gobiernan el comportamiento individual de los sujetos. Esto es particularmente también lo que se ha pensado, no en estos términos, pero que se puede asimilar como una cultura del rugby, ¿sí? Es decir, un microsistema cultural que genera fuertes lazos afectivos, que incluye sus propios códigos de funcionamiento, lo que se ha llamado valores. De hecho, los valores que este deporte tiene, al menos como lo profesan en Argentina los principales clubes, es la disciplina, la integridad, la solidaridad, la pasión y el respeto, siempre adentro, o sea, el respeto para los miembros que están dentro del grupo, un balance de poder que ubica al capitán como eje y foco, y por sobre todo, un régimen de comportamientos muy ordenados a través de rituales. De hecho, la cuestión ritualística es muy importante en el rugby, porque es un deporte que se caracteriza por muchos ritos de iniciación, lo que ellos llaman los bautismos, que están caracterizados por situaciones de humillación y abuso a los nuevos miembros en muchas ocasiones, los ritos de apertura, y basta ver nomás lo que sucede con los All Blacks, con el conocido haka en cada comienzo de partido, e incluso ritos festivos, lo que ellos llaman el tercer tiempo. Esto no sé si está en otras culturas, pero en Argentina es muy recurrente. Es un encuentro celebratorio después de que finaliza el partido, en el que los equipos anfitriones y los equipos visitantes se juntan a comer y a tomar bebidas una vez que ya finalizó el partido. Desde esta perspectiva, la metáfora de la manada funciona, diría Lotman, como un escapismo cultural a un fenómeno que puede ser explicado como resultado de un proceso de socialización muy particular y no del funcionamiento de un instinto. De hecho, Lotman, para ir dando cuenta de esto, ejemplifica con el funcionamiento de los animales y dice que aunque los animales son efectivamente ritualísticos, es este lugar, en el ritual, donde se produce una diferencia. Porque cazar, la competición, la identificación del líder, todas estas situaciones bien ritualizadas en los animales, solamente se producen dentro de los contextos necesarios y apropiados, y a pesar de la creencia particular, él dice, Lotman, a pesar de la creencia del hombre, de las leyendas del hombre, la desorganización y el desorden no existe en los animales. En otras palabras, el animal solo actúa cuando es necesario y activa y desactiva cierto repertorio de prácticas en aquellos contextos, porque si lo realiza fuera de esos contextos necesarios, puede ser expulsado de la manada. Estas situaciones de violencia podrían leerse desde esta perspectiva, para comenzar a interrogarlas, como un uso inapropiado de aquellos códigos culturales que rigen a las comunidades, como una descontextualización de esos códigos, un uso en otros contextos innecesarios y no adecuados.
Esto es transferir este comportamiento de manada que funciona dentro de la cancha, fuera de ella. Y este uso de la violencia, este traslado de códigos, abre nuevos interrogantes, que por supuesto acá no los develamos ni nos acercamos, pero intentamos dejar planteados, es qué rol ocupan aquellas instituciones que deben garantizar de que esos códigos permanezcan en los contextos adecuados, como por ejemplo dentro de la cancha. ¿De qué modo estos códigos de socialización están siendo enseñados a quienes participan en estos deportes? ¿Qué es lo que motiva estas explosiones culturales en otros espacios que no son los adecuados? ¿Y qué lugar ocupa principalmente la libertad individual de estos miembros que parecen perder la voz durante los ataques, perder toda valoración ética y moral? ¿Y en qué sentido también este funcionamiento de la manada, esta idea, este concepto de la manada que se instala y que se enseña también de algún modo, influencia la construcción de las subjetividades? Claramente este artículo, esta presentación, es solamente una exploración y una introducción al problema, tratando de situar algunas de las premisas que Lotman reflexiona en relación tanto a las explosiones emocionales como a sus ciertos comportamientos de orden colectivos, ¿sí? Pero creo que la contribución más fuerte que uno puede tomar de la teoría de Lotman es en entender que estos conceptos que aparecen como explosiones naturales, aquellos conceptos naturalizados, en realidad esconden construcciones semióticas mucho más complejas que aparecen como impredecibles. Esto para señalar que Lotman, en sus últimas investigaciones, trabajó aquellas explosiones que efectivamente lo son, como también aquellos fenómenos que parecen explosivos a los ojos de la cultura, pero que en realidad su explicación yace en otro lugar. De hecho, esto es lo que algunas psicólogas, aquí en Argentina, por ejemplo, psicólogas feministas como Paula Lamberti, nos invitan nos llaman, nos convocan cuando nos proponen deconstruir el término manada. Esto que aparece como un instinto animal sin la posibilidad de mediación del conflicto a través de la palabra, sin la posibilidad de diálogo, de lenguaje y de otras formas que puedan aparecer para resolver estos problemas. En este sentido, Lotman brinda algunas claves para atender a aquellos códigos culturales que efectivamente nos hacen como sociedad, pero que también nos ponen en crisis como tal. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ariel. Thank you. Bueno, aquí tenemos a Eduardo y Teresa, no podemos verlos. Eduardo y Teresa ya habrán notado que hemos acordado hablar en español. Bienvenidos al panel y muchas gracias por estar aquí. Les comento, primero habló Silvia, luego habló Ariel y ahora voy a hablar yo. Hemos puesto en común con los otros colegas que son Alexandra de Rumania y Tomás de Grecia. Ellos han dicho que podemos hablar en español y nos hemos comprometido a hacerlo lentamente para que puedan entendernos. Bueno, voy a ver si puedo compartir. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Ahí sí. Perfecto. Bueno, bien, entonces ahora la pongo bien grande. Creo que voy a ponerla bien grande. A ver, ¿cómo es esto? Ahí vamos. Bueno, Ariel, si vos podés mirar mientras tanto el chat, porque por si algo pasara, porque sí. Yo no voy a... Ok, gracias. Bueno, y la hora que es, bueno, estamos bien de tiempo. Yo preparé algunas diapositivas
para hablar sobre mi caso. No tenía escrito el trabajo, pero voy a tratar de reconstruirlo como lo pensé en inglés, voy a tratar de ahora reconstruirlo y decirlo en español, que es mi lengua materna, pero lo había pensado en el otro idioma. Bueno, hace tiempo que estoy trabajando con una escritora argentina que se llama Samantha Schweblin, una joven escritora argentina exitosa, que no reside en Argentina, ha residido en diferentes países, estudió, recibió la instrucción formal en Argentina, pero ha vivido en distintos países y actualmente está radicada en Alemania. Samantha Schweblin. Ha escrito diferentes conjuntos de cuentos como este, del que voy a hablar acá, que se llama 7 casas vacías. Bueno, yo lo he traducido, no es la traducción oficial, 7 Empty Houses. De lo que voy a hablar es de su ficción como una anticipación de la clausura y la reclusión. Samantha Schweblin se nos hace, así como salvando las distancias, así como Silvia decía que es inquietantemente anticipatoria, gran parte de la teoría de Lotman para explicar el fenómeno de explosión, de desorden que estamos viviendo actualmente. Lo mismo con la ficción de Schweblin. Tiene una vigencia inquietante, es como si estuviera escribiendo sobre lo que pasa ahora, solamente que lo pensó hace más de 5 años atrás. Yo lo llamo Fiction of Lockdown. No sé si lo hubiera llamado de la misma forma luego de que ese otro término se pusiera tan de moda. Silvia hablaba de qué palabras ingresaron a nuestro vocabulario y se han vuelto parte de la retórica de la COVID-19. Bueno, lockdown es una de ellas, reclusión, no sé, aislamiento podríamos decir, pero lockdown es reclusión. Voy a hablar sobre lugares abiertos de la especulación, tipos cerrados de traducción, lo abierto y lo cerrado, y qué podemos aprender de la ficción de clausura o reclusión. Van a notar que en mi trabajo hay polaridades o binomios. Bueno, se ha dado naturalmente así pensarlo. No hay ningún motivo por el que voy a ir yendo en general de 2 en 2. Podrían ser 3 o más, pero así, digamos, la lógica ha redondeado las cosas así. Del panel ya he hablado, explosión cultural y la condición pandémica en los discursos latinoamericanos. Samantha Schweblin, como les dije, se ubica de una manera muy anticipada dentro de este esquema de explosión y pandemia. Ella habla de cuestiones que no tienen que ver con el corona crash, digamos, pero los fenómenos sociales que son parte de su imaginario literario tienen mucho que ver con fenómenos que se viven actualmente. Bueno, aquí está Samantha Schweblin, esa es la joven. Este es el texto que yo les decía, y ahí vemos el título aquí, 7 Empty Houses. Bueno, se trata de un conjunto, es un libro de cuentos, en realidad, de relatos breves, más que cuentos, que contiene los textos Nada de todo esto,
mis padres y mis hijos, pasa siempre en esta casa, la respiración cavernaria, 40 centímetros cuadrados, un hombre sin suerte y salir. Todos estos relatos, el lugar ficcional de estos relatos, tienen que ver con una tensión entre lo que ocurre dentro y fuera de las casas, y con representaciones de oclusión que tienen los personajes, que se sienten encerrados a veces dentro y a veces fuera de las casas, de sus hogares. Y a veces no siquiera son sus hogares, son lugares inventados o lugares ganados, pero que son propiedad ajena. Son una especie de casas tomadas, como diría Julio Cortázar. En esta presentación, en este trabajo, que se desgaja de un proyecto de investigación más amplio sobre la obra de Schweblin, que he presentado al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, que en español denominamos CONICET por sus siglas. Bueno, esta presentación entonces explora varios conceptos relacionados con la ficción y la traducción. Traducción, como Silvia la mencionaba al inicio. La traducción como un mecanismo retórico, decía Silvia. La traducción como un mecanismo de equivalencias aproximadas. Y la traducción como entonces un mecanismo que por aproximación pone a prueba las capacidades creativas. Conspicuamente adelantada a las políticas actuales de reclusión para enfrentar la pandemia del COVID, Schweblin nos presenta, digamos, una serie de conflictos que ocurren tanto dentro como fuera de las casas, como dije. De este modo, los interiores de las casas se convierten en lugares de la especulación que se abren a definiciones nuevas y tentativas para lo que yo llamo neofantasy y escritura especulativa, mientras que el exterior de las casas se muestra tan inquietantemente vacío y abierto como los interiores. Hay un juego de correlato entre el interior abierto y el exterior abierto también. En este análisis, yo aplico la noción de traducción total, siguiendo la tesis del año 1995 de Peter Thorpe, que a su vez toma el término de John Catford, pero lo amplía. Y un conjunto de tipos cerrados, de tipos de traducción cerrada, para entender la variabilidad genérica en lo que yo llamo ficción de reclusión en Schweblin. Los objetivos del trabajo, de este trabajo en particular, que como digo está desgajado, como del proyecto mayor, son la clasificación y definición de problemas de traducción. O sea, ¿qué es lo que vamos a considerar un problema de traducción? Y entonces, ¿qué es lo que consideramos traducción? Conectados con el neofantasy y la escritura especulativa en 7 casas vacías. Encontrar y reconocer, detectar y reconocer instancias de tipos de traducción en este trabajo, y describir y discutir representaciones de reclusión como un fenómeno
que involucra, aunque no necesariamente lo haga siempre, que involucra procedimientos de traducción cultural en la ficción. Ya van a ver, o vamos a ver, que a lo que me refiero con traducción, en última instancia, es a traducción de textos que son visiones completas o conjuntos de representaciones que están implícitas, que son atribuibles a los personajes. Entonces hay personajes en diálogo con otros personajes, es decir, textos en diálogo con otros textos. Hay algunas herramientas que yo llamo herramientas prospectivas, para la explicación de los problemas de traducción. Uno de esos es la escritura especulativa. Es un tipo de escritura que nos presenta reacciones conspicuas al efecto de lo real en la literatura. La mayoría de estas reacciones tienen más que ver con la comodidad que se encuentra en lo extraño, lo inesperado, lo irreal. Por eso yo hablaba de las fuertes conexiones, aunque no evidentes, pero sí estrechas conexiones con Casa Tomada, de Julio Cortázar. En lugar de, son más reacciones a lo, acá yo digo, ¿no? Tienen más que ver con reacciones hacia la comodidad que se encuentra en lo extraño, que con la incomodidad de lo irreal, que es lo que generalmente hace reaccionar a quienes, digamos, no leen por gusto o por principios literarios, éticos literarios, el fantasy. Bueno, yo les quiero comentar que esto de la escritura especulativa en relación con el fantasy y el neofantasy lo empecé a trabajar sobre la base de las aportaciones de una escritora finlandesa, Johanna Sinisalo, que ha escrito Ángel y el Troll, en español la traducción es esa, pero si hacemos la traducción literal, digamos así, palabra por palabra del título en finlandés, el título ese sería Antes de que amanezca. Johanna Sinisalo ha producido, es una fantasista finlandesa, que ha producido una especie de compendio de lo que se entiende por fantasy finlandés. A mí me ha resultado siempre sus palabras y su mirada acerca del fantasy, para mí que estudio el fantasy y el neofantasy, el fantasy que se escribe actualmente, sobre el sedimento que nos lega, digamos, el fantasy decimonónico, me ha resultado, no sé, visionaria, ¿no? Iluminada en sus modos de entender cómo llegamos a la escritura especulativa. Yo la entrevisté en el año, ya no me acuerdo cuándo, pero en el año creo que 2015, la entrevisté en un viaje de estudio que hice, y cuando la consulté sobre qué ha pasado, ¿no? Con el gran, digo, grupo, el gran rango de lectores que se ha volcado ahora a la producción y también a la lectura, y muchos ya producen a demanda de fantasy, y ella lo dijo en inglés, bueno, hablábamos en inglés. There are a couple of reasons. Yo le pregunté, why is weird literature happening? One of them, ella dice, one of them is linked to the new generation, and that's as simple as that. These are people who grew up reading fantasy, weird, and science fiction, and now they are critics, or they are working in publishing houses, so that the relation to fantasy and science fiction is very natural. Another reason for it could be that for a long time, many people have felt that they've been playing with these elements, with this material, that they thought would never become literary matter at all. And now they've had to change their minds. Bueno, de ahí llegamos, digamos,
así es como se respalda la aceptación y el arribo del neo-fantasy, que se comprende como un conjunto de derivaciones variadas del fantasy, pero que se pronuncia en conflicto con lo fantástico y que claramente se distingue del realismo mágico, para encajar, en cambio, con la escritura especulativa. Bueno, todas estas cuestiones que tienen que ver con lo clasificatorio, con lo designativo, con los rótulos que son necesarios, porque por su valor ostensivo, en las problemáticas, sea lo que sea que estemos estudiando, resultan elocuentes a la hora de, digamos, es el nombre que les damos a las cosas, entonces no son en definitiva, me parece a mí, discusiones menores o discusiones que debamos saltear o pasar por encima. El nombre que le damos a las cosas crea realidad inclusive en la literatura. En Siete casas vacías de Schweblin no hay ningún elemento de fantasy estrictamente entendido. Sin embargo, estamos frente a lo que se considera o consideramos realismo especulativo. Es decir, no podemos negar que el efecto de lo real está por todos lados. Atraviesa, es decir, ese conjunto de relatos, de cuentos. Sin embargo, los personajes no reaccionan a lo real, sino a lo que es una imagen de lo real que está implícita, que es implícitamente borrosa, distorsionada y crecientemente inquietante. Esas imágenes de lo real no consiguen ser el espejo de el comportamiento que se considera normal. Ahora vamos a ver algunos cuentos, yo les voy a mostrar ejemplos. Rutinas diarias y hábitos socialmente aceptables. Es que pasan cosas inquietantes en los relatos de Schweblin. Además de estos términos para etiquetar y entender entonces cómo comprendemos, o sea, cómo clasificamos, cómo nominamos el tipo de escritura que tiene Schweblin, está la discusión acerca de cómo nominamos eso que pasa adentro de la ficción, entre los personajes, o sea, en la ficción, los problemas de representación que están allí. Para mí son problemas de traducción, en el sentido en que Silvia comentaba anteriormente, adentro de lo que ha dado hoy en comprenderse ficción de clausura o de reclusión. Y que no es más que una expresión, una expresión más, pero claro, todo el conjunto de, digamos, toda la literatura de Schweblin, desde que tal vez no el primer texto de ella, pero sí lo que siguió hasta la actualidad, es un tipo de literatura que discute con la variabilidad genérica. Se aparta, está tensionado todo el tiempo, inclusive el propio concepto de relato, de cuento, está tensionado todo el tiempo. El gran paraguas, digamos, que tengo encima, digamos, es el de la traducción total. Y por traducción total, como Catford lo propone, inicialmente, y bueno, y Toro lo retoma en su tesis doctoral del año 95, esto incluye traducción textual, metatextual, intratextual e intertextual. Y bueno, ahora vamos a verlo en algunos ejemplos. Acá tenemos un fragmentito que les voy a leer rápido, total, ustedes lo siguen, preocupada por Tomás y por Alexandra.
Ustedes pueden seguirlo de la pantalla. Es el cuento Mis padres y mis hijos. El patrullero retrocede un poco de culata y salimos del terreno hacia la ruta a toda velocidad. En ese momento me vuelvo hacia la casa. Los veo, ahí están los 4, mis padres y mis hijos, desnudos y empapados detrás del ventanal del living. Gritan de alegría, pero no se los escucha. El radio hace ruido. Gritan a la central 2 veces las palabras, adultos y menores. El tipo está en un patrullero, se lo llevan en un patrullero, en un auto de la policía. Una vez secuestro, 3 veces desnudos, mientras mi exmujer golpea con los puños el asiento trasero del conductor. Veo a mi padre mirar hacia atrás, su torso viejo y dorado por el sol, su sexo flojo entre las piernas. Sonríe triunfal y parece reconocerme. Abraza a mi madre y a mis hijos sin despegar a nadie del vidrio. En este cuento se discuten representaciones de perversión, de comportamiento perverso y sexualmente inaceptable, que divide a los personajes que están encerrados dentro y esos que quedan, que son los abuelos y los niños, y esos que quedan encerrados fuera en el relato. Creo que el universo de valores representado, atribuible a los personajes, pone en discusión, por un lado, lo que podemos considerar es una traducción textual, en el sentido de el texto que tienen unos personajes y el texto que tienen otros personajes, como si hablaran lenguas distintas. Y por otro lado, la traducción metatextual, en el sentido de no solamente lenguas distintas, sino culturas distintas. Y entonces el texto de unos personajes pasa a ser una traducción cultural del texto de los otros personajes. Hay un quiebre de valores y una ruptura que se produce a través de ese vidrio en una casa de cristal. Ese es otro aspecto, ¿no? Las casas de vidrio o de cristal, con las que trabaja Veblen. No he hablado aquí de los Kentuckys, pero bueno, los Kentuckys son el Zoom de nuestros días. Unos conejitos que se llaman Kentuckys. Bueno, el otro cuento se llama Nada de todo esto. Es 2 mujeres, mamá y la hija, que tienen una cuestión mental con merodear y entrar en la casa de otros y llevarse cosas. ¿Qué es lo que estás haciendo, mamá? ¿Cómo que qué estoy haciendo? Su estupor parece sincero. Sé exactamente qué es lo que estamos haciendo, pero acabo de darme cuenta de lo extraño que es. Mi madre no parece entender, pero responde, así que sabe a qué me refiero. Miramos casas, señala las casas que hay a los lados. No va a decir mucho más, quizás no sabe qué más decir, pero esto es exactamente lo que hacemos, salir a mirar casas, salir a mirar las casas de los demás. Intentar descifrar eso ahora podría convertirse en la gota que rebalsa el vaso. La confirmación de cómo mi madre ha estado tirando a la basura mi tiempo desde que tengo memoria. Miramos casas, son inmensas, resplandecen sobre sus lomas de césped fresco, brillantes por la luz fuerte del atardecer. Bueno, ese cuento es hermoso. Y aquí también tenemos esa tirantez entre la traducción textual y la traducción metatextual que hablaba con respecto al caso anterior, que yo decía, ¿no? Sobre el caso anterior. Son representaciones de hábitos raros e inesperados hacia la propiedad privada y los objetos, que dividen claramente personajes que están encerrados dentro de las casas, en un country o en los countries, en los barrios privados, y los que quedan encerrados fuera de ellos, en una interesantísima ghettificación de los espacios.
Y el último ejemplo que les traigo es Pasa siempre en esta casa. Es otro cuento un tanto angustioso para mi gusto, ¿no? Sobre una persona que ha perdido a su hijo y que sigue viviendo con sus pertenencias. Son vecinos. Cuando la mujer tira la ropa del hijo muerto en mi jardín, él golpea la puerta para recogerlo todo. Mi hijo, el hijo de la mujer, que si está vivo, el hijo de la personaje que está hablando, que en lo práctico sería el hombre de la casa, dice que esto es algo de locos y se enfurece cada vez que los Weimer empiezan con este lío ya, digamos, quincenal. Hay que abrir, ayudar a recoger la ropa, darle al hombre unas palmadas en la espalda, sentir cuando dice que el tema está prácticamente solucionado, que nada de esto es demasiado terrible, y luego, unos 5 minutos después de que se haya ido, escuchar los gritos de ella. Ella cree que el hijo, no, perdón, bueno, ahí algo faltó, cree que ella grita al abrir el placar y encontrar otra vez la ropa del chico. O dice sobre el hijo que cree algo así. Bueno, en este caso lo que tenemos son representaciones de reacciones interiores y similares hacia los modales, podemos decir, y reacciones exteriores y variadas hacia los modales. Los modales o las conductas, manners es en inglés, que divide a los personajes que están dentro de un lugar y fuera de otro lugar. Es dentro, en este caso, es dentro de las casas, fuera de las casas, y dentro de los patios traseros, o backyards, patios traseros, y los otros patios traseros. Es como si estuvieran encerrados en sus patios, fuera de sus casas. Bueno, estas representaciones del lockdown o la reclusión involucran, como yo digo, procesos de traducción cultural en la ficción. Hay un armado arquitectónico que nos permite, que nos, digamos, que nos respalda en este análisis, que es más extenso, porque va por todo el cuento y por otras obras de Schweblin. No tiene tantas, solo algunos conjuntos de relatos. Está respaldado por una secuencia que me interesa a mí, una secuencia conceptual que me interesa a mí destacar, que recorre el neofantasy, la escritura rara, extraña, la weird literature, dentro de lo cual cabe el incómodo, digamos, la incómoda escritura especulativa. En última instancia, yo creo que estamos en estos casos frente a lo que es una teoría del ensamble, un tipo de teoría del ensamble, con el realismo especulativo, que nos puede presentar, en todo caso, un modelo de un ensamble no dialéctico. Por eso yo les decía que de alguna manera hay una lógica que es binaria con esto de lo no dialéctico, o sea, es una dialéctica no dialéctica, que se ensambla y que genera modelos de mundo, porque cuando uno lee Schweblin, hay una perfección sumamente convincente en esos mundos, sin embargo está todo patas para arriba con esos mundos posibles. Bueno, muchas gracias y espero, si no han leído a Schweblin, que lean Schweblin y que la lean en español. Ella ha vivido mucho tiempo fuera de, dejo de compartir, ha vivido, creo que así, ha vivido mucho tiempo fuera de Argentina, pero Tomás decía, quiero ejercitar mi español latinoamericano. Bueno, puede leer Schweblin, es un español muy rioplatense, por cierto, es un español muy de la zona que nosotros vivimos, en la que yo vivo por lo menos. Los chicos hablan en cordobés, no sé si lo habrán notado. Muy bien. Bueno. Muchas gracias por las presentaciones aquí.
Me gustaba mucho y quería preguntar a todos los panelistas si empezamos desde semiótica para llegar a la antropología, si esta es la cultura de lockdown, el impacto psicológico de la pandemia tiene algunas perspectivas antropológicas que podemos estudiar en el futuro. No sé. Bueno, Ariel, el caso de Ariel, o sea, lo mío es una mera ficción. El caso de Ariel es un caso que ocurre, digamos, más ligado a al problema, a un problema antropológico. Ariel, no sé si querés decir algo sobre esto. Lo mío es ficción extrañamente real, muchas cosas que pasan, pero lo de Ariel tiene mucho más que ver con una mirada antropológica. Sí, el caso particularmente fue casi en paralelo con el tema del COVID, con la explosión del COVID, y en ese sentido tiene otras variables diferentes, ¿no? Aunque está esta idea siempre de Lotman de que son las crisis culturales las que hacen visibles aquellos problemas que aparecen como ocultos en la sociedad. Pero más en forma general, la semiótica, y en esto Silvia va a poder hablar mejor que yo todavía, la semiótica de Lotman es una semiótica muy antropológica, tiene premisas antropológicas muy fuertes, ¿no? En ese sentido, muchas de las hipótesis que él piensa para reflexionar cambios culturales o grandes modificaciones en los sistemas tienen gran actualidad en ese sentido, porque está pensando estas construcciones que hace, estas premisas antropológicas que hace, las mira en el tiempo, las ha ido evaluando en situaciones históricas, y entonces en ese sentido Lotman tiene como un sistema de pensamiento, no diría adivinatorio, pero digo, es capaz de ver a través de la historia posibles variantes que se pueden repetir, y principalmente, que creo que eso es lo que más le interesa a este último Lotman, aquellas que la historia no ha realizado por algunos motivos, y que otros espacios, como por ejemplo el arte, sí pueden llegar a explorar, porque han quedado de alguna forma silenciadas, piensa él, por el discurso de la historia, ¿no? Lotman desconfía muchísimo de la historia como ciencia, como discurso. Pero la semiótica de Lotman en ese sentido piensa en problemáticas de orden antropológico bien interesantes. Silvia, ahí me Muchas parece que vos veces podés agregar más. Silvia ha hablado de la pregunta por lo humano. No, la pregunta por lo humano era un seminario que nosotros estuvimos dando como seminario de verano. No, yo lo que iba a agregar con respecto a tu cuestión, Tomás, es que me parece que la semiótica de la cultura, la centremos en Lotman, pero María Inés se ha referido, por ejemplo, a Peter Thorpe, y podríamos citar autores no solamente de Tartu. Me parece que hay que escribirla en el campo de un pensamiento complejo. O sea, un pensamiento que hace centro en la semiótica, en los estudios de los sistemas complejos de signos y en las historias de la cultura, pero que articula con distintas esferas del saber contemporáneo. Es por eso que algunas categorías, como la de explosión que tomamos nosotros, la de traducción, que Marínez desarrolló bien, la de ensamble, que al final quedó ahí flotando en el aire, pero para referirse al texto artístico, dan cuenta de la complejidad de las culturas, y en este momento los desarrollos que vinculan a la semiótica o a la perspectiva más antropológica de la semiótica con la ecosemiótica, o lo que en este momento se está denominando ecosemiosfera, para poder dar cuenta de esta complejidad del mundo. Me parece que es un desafío, que me da la impresión de que estamos todos, y en eso incluyo a los grandes pensadores de la semiótica de la cultura, pero que no son contemporáneos, que estamos todos pensando qué categorías a partir
de la semiótica lotmaniana pueden complejizarse para dar cuenta del estado de nuestras culturas. Los ejemplos que trajeron María Inés con relación al arte, que siempre el arte se adelanta a aquello que está por pasar en una cultura, es así, tiene una especie de don de vaticinio o de profecía, y aquellos datos de la realidad que nosotros estamos leyendo, como el ejemplo de Ariel, ¿no es cierto? O lo que yo traje de la Perdón, lectura del sí, diario. Sí, sí, se nos acabó el tiempo. nos avisan que tenemos que cortar porque Bueno, empieza, perdón, perdón. Tenemos está que bien. cortar porque hay un Eso era taller. lo que quería decir. Gracias a todos, ¿no? Muy bien. Gracias. Aquí. Gracias, Tomás. Gracias, chicos. Muchas gracias. Buen día, gracias. Nos vemos. Gracias. Buenos días, sí.